¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos esta nueva emisión de Mercados y Empresas hablando de lo que ha sido sin duda el dato económico más destacado de la semana, ¿no? Hablamos del nuevo informe sobre el nivel de actividad económica que dio a conocer el INDEC hacia el día martes, donde, bueno, aparece por un lado, por supuesto, la foto de lo que ha sido el año 2016 en materia económica, con una caída del 2,3% para el PBI en ese año en la economía argentina, un año realmente difícil en promedio para la actividad en prácticamente todos los sectores de la economía. Y bueno, después está el dato tal vez más interesante cuando uno lee ese informe entre líneas, que es el que marca que en realidad esa caída del 2,3% de año a año del nivel de actividad, lo que esconde es que a partir del segundo semestre la economía en su conjunto reaccionó, obviamente traccionada por algunos sectores específicos. Le vamos a mostrar con el apoyo de dos placas justamente cómo queda esta información que dio a conocer el INDEC de 2,3% de caída para todo el año, pero con una evolución muy distinta de acuerdo al trimestre que vayamos viendo. Y bueno, como usted está observando, en primer lugar, el primer trimestre del año pasado arrojó una caída del 0,7%, esa caída se profundizó en el segundo trimestre con un retroceso del 2%, y bueno, ya cuando uno pasa al tercer trimestre, bueno, se observa allí un crecimiento del 0,1% en relación al segundo, y más adelante, que esta es la última información que dio a conocer el INDEC, un 0,5% de crecimiento entre el cuarto trimestre y el tercer trimestre. ¿Por qué es importante este dato? Porque desde el punto de vista estadístico, muchos economistas ya se animan a opinar en el sentido de que la recesión en la Argentina terminó allá por los meses de agosto-septiembre del año pasado, porque desde allí, en definitiva, desde el punto de vista estadístico, se observa una recuperación de distintos sectores de la economía, que si bien no se nota del todo en la calle, porque hay unos sectores muy intensivos en mano de obra y que abarcan a gran parte de la población, por lo tanto, como el comercio, la construcción y la industria, sí hay sectores que están mostrando un dinamismo que permiten hablar de una recuperación de la actividad económica en términos generales. ¿Cuáles son esos sectores? Bueno, obviamente el sector agropecuario, sin duda el más beneficiado por este cambio de contexto, que ha venido creciendo prácticamente de manera sistemática durante los últimos trimestres, y después se agregan, especialmente sobre el cierre del año 2016, sectores como la actividad financiera. Uno ve que el crédito y los depósitos han venido creciendo mes a mes sobre el cierre del año. Esto se mantiene en el arranque del año 2017. Y también, y este es un tema que vamos a profundizar más adelante aquí en Mercados y Empresas, incluso mostrando números muy frescos de la actividad aquí en la ciudad de Mar del Plata, otra de las actividades, otro de los sectores que también ha reaccionado, y esto tiene que ver mucho con el blanqueo de capitales, con el régimen de sinceramiento fiscal, pero también con un cambio de tendencia del crédito hipotecario. También, bueno, ahí aparece la actividad inmobiliaria como uno de los sectores que se ha movido en crecimiento en los últimos trimestres en relación a los trimestres previos. Realmente me parece que la noticia más destacada de la semana, la posibilidad de observar desde el punto de vista de la actividad económica una reversión de la tendencia desde el tercer trimestre del año pasado. Lo reitero, por supuesto que hay sectores como la actividad industrial, de esto vamos a estar hablando en un rato nada más, la construcción y el comercio, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el consumo, que obviamente todavía están con algún rezago en relación a esa recuperación. Seguramente el crédito para la vivienda, especialmente la línea Procrear, va a ayudar a que la construcción se dinamice. También la construcción, bueno, va a recibir en los próximos meses el impulso de un mayor volumen de obra pública, como de hecho se está viendo aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, quedará para lo que es el consumo, para lo que es la actividad comercial, bueno, la expectativa de, una vez que se cierren las paritarias y mejore el poder de compra de los salarios, bueno, una posible reversión de tendencia. Y después, lo que a nuestro juicio por ahí está un poco más postergado, es lo que tiene que ver con algunos sectores industriales. Ahí parece faltar todavía alguna política, alguna acción de política económica sectorial para, de alguna manera enfrentar los problemas que hoy tiene la industria, que está golpeada por costos crecientes, obviamente por la inflación interna, y por ingresos que se han estancado o incluso caído, básicamente por lo que es el atraso cambiario. Pero bueno, la foto muestra que desde el punto de vista agregado, en el tercer trimestre del año pasado, la economía comenzó a reaccionar, y bueno, sin duda, esa es una muy buena noticia para pensar en un 2017, donde se espera un crecimiento del orden del 3%. Pero pasamos ahora a temas locales. Enseguida vamos a estar hablando, como le decía recién, también de qué está pasando en el mercado inmobiliario, porque hay números realmente muy frescos que muestran un cambio de tendencia bastante, digamos, importante, ¿no?, en la segunda mitad del año pasado. Pero ahora hablamos de inversiones en la ciudad de Mar del Plata. La semana pasada le adelantábamos, la decisión de la firma Farm Frights de instalarse en el parque industrial,
una inversión de 70 millones de dólares con una creación de puestos de trabajo directos de 200 empleos, realmente un número que no es menor si uno después a eso le agrega los empleos indirectos. Así que bueno, tuvimos la oportunidad de conversar esta semana con Ricardo de Rosa, que es el secretario de Desarrollo Productivo de nuestra municipalidad. Con él hablamos de distintos temas, que incluyen el parque informático, que incluyen otro tipo de inversiones, pero el disparador de la charla sin duda fue esta inversión de Farfrize, que desde el punto de vista municipal es realmente un hito importante. Hay una realidad que significa que es una empresa donde va a traer una inversión muy grande, donde va a haber 200 puestos directos, pero como se piensa exportar desde el puerto de Mar del Plata, hoy se exportan cerca de 5.000 contenedores. Con la firma Farfrize se van a exportar 3.000, o sea que estaríamos casi duplicando la cantidad de salidas de barcos desde Mar del Plata. Por sí solo eso aumenta la cantidad de gente que va a tener que haber en el puerto. Hoy por hoy, no todos, antes una empresa tenía el tornero dentro de su propia empresa. Ahora todo lo que es productos extras a lo que es si bien la empresa viene con llave en mano, hay muchísimas otras cosas que se tienen que tener en cuenta en el momento de la radicación, y después lo que es tornería, lo que es los soldadores, eso toda mano de obra indirecta que va a sumar. Tendríamos que multiplicar casi por 4 esos 200. Se va a tener que producir más papa, por lo tanto se tiene que trabajar más en la producción de la papa, va a haber más cantidad de camiones. En Farfrize van a entrar alrededor de 15 camiones por día. O sea que realmente el efecto es un círculo virtuoso y multiplicador por donde se lo mire, ¿no? Seguro. Ahora, Ricardo, la gente de Farfrize, los directivos que estuvieron en Mar del Plata en estos días para anunciar la inversión, bueno, justamente dejaron claro que el puerto fue un elemento fundamental para definir la radicación en Mar del Plata. Esto es un valor agregado muy importante, me parece, ¿no?, para seducir a empresas que se radiquen por aquí. Es un valor muy importante. Hemos trabajado con Martín Merlini, que es el presidente del consorcio portuario, desde hace 6 meses con él también, con la posibilidad de tener lugares de frío para contener previo a la salida desde el puerto, para estar cercano. O sea que hemos trabajado con el consorcio portuario codo a codo para poder traer esta importantísima empresa que tiene un 31% de capitales holandeses y un 69% de capitales nacionales, que eso también es importante, ¿no? Y le destaco otra vez lo que señalaba ya la semana pasada, ¿no?, cuando hacíamos el anticipo de esta novedad de Farfrize llegando al Parque Industrial de la Ciudad de Mar del Plata, la relevancia de tener al puerto en condiciones, ¿no?, al puerto operativo con la posibilidad de mover contenedores de exportación y de importación, lo que ha definido, según la palabra de los propios directivos de Farfrize, la decisión en definitiva de instalarse la firma aquí en nuestra ciudad después de haber evaluado distintos destinos alternativos para su planta en otras partes del país. Pero por supuesto, cuando uno habla de inversiones, esta es una, hay otras que están ahí en carpeta dentro de lo que es el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Productivo, y siempre cuando uno piensa en la posibilidad de radicaciones en el parque industrial, uno piensa en el tema infraestructura, ¿no? Desde hace años, bueno, el parque ha quedado chico de alguna manera para la cantidad de empresas que allí llevan adelante sus tareas. Y bueno, cada vez que se escucha hablar de nuevas inversiones en el Parque Industrial General Sabio, el primer punto a analizar es en qué condiciones está esa infraestructura. Así que en el segundo tramo de la charla con Ricardo de Rosa abordamos este tema, cómo está la infraestructura del parque, y también nos deja de Rosa algunas pistas sobre nuevas inversiones a radicarse aquí en nuestro medio. Estamos trabajando en eso ahora con el Fondo de Desarrollo de provincia. Es probable que tengamos todos los asfaltos, que es probable que a través de obras sanitarias podamos tener el agua, podamos tener las cloacas, podamos tener los pluviales. O sea que se está trabajando a pleno para poder generar la infraestructura que el parque necesita. Estamos terminando ahora, dentro de 10 días,
200 metros lineales, donde se va a poder viabilizar dos empresas muy importantes de Mar del Plata que van a dar alrededor entre 200 y 300 puestos de trabajo. Una es una importantísima fábrica de cartón corrugado, que se van a hacer cajas acá en Mar del Plata, va a ser la primera en toda la zona, la única en toda la zona, y después una metalmecánica muy importante también. Y bueno, ya empezó a trabajar una empresa, Movimiento de Tierra, que es una empresa que se dedica al tratamiento de aguas, que tiene toda una manzana, y también, bueno, ya están trabajando ahí para levantar prontamente. Con todos los asfaltos que se van a hacer, se va a dar posibilidad a las 16 empresas que están por empezar a iniciar levantar sus plantas, y ahí estamos hablando de cerca de 1.500 puestos de trabajo, ¿no? Ahora, seguramente este tipo de desarrollo, este tipo de inversiones ayudan y mucho, ¿no?, a resolver el problema de la estacionalidad de empleo del Mar del Plata, ¿no? Este tema de índice de desempleo elevado, especialmente en los periodos de temporada baja. Fuera de lo que es el parque industrial, ¿qué es lo que ustedes están visualizando que puede ayudar? Porque hay una serie de iniciativas de grandes superficies comerciales, está el tema de Easy, el tema de Walmart. ¿Hay otros proyectos que uno puede mencionar como para decir, bueno, por este lado Mar del Plata puede generar el empleo que necesita? En eso estamos trabajando. El secretario de Planeamiento está trabajando arduamente con todo eso, pero recién vengo de una reunión con gente de una universidad que se van a hacer las prácticas el último año de la carrera de la licenciatura en Comercio Exterior, con 6 empresas de Mar del Plata. Los alumnos hacen una pasantía en estas empresas que quieren exportar. Y hay una que es muy importante, de helados, que desde diciembre del 2015 a la fecha ha incorporado 200 personas. Eso habla de que Mar del Plata está generando empleo. Si nosotros hablamos de la desocupación, el porcentaje de 10,6 que dio en el último trimestre del año 2016, nos tenemos que retrotraer al año 2012, o sea que estamos mejor en cuanto a lo que es desocupación que el 2012, 2013, 2014 y 2015, y estamos mejor en el 2016, o sea que se ha generado puestos de trabajo en Mar del Plata. Bien, y nos queda un último tramo de la charla con el secretario de Desarrollo Productivo Local, Ricardo De Rosa, y en este último tramo de la charla, bueno, justamente le pedimos a De Rosa algunas señales acerca de cómo hacer la política del municipio en relación al proyecto Parque Informático aquí en nuestro partido. Usted seguramente recordará, porque este es un tema que hemos tratado desde el primer programa de Mercados y Empresas en este año 2017, que allí hay un proyecto que ha quedado truncado, ¿no?, en la zona sur de la ciudad, que ya están los fondos disponibles en manos del municipio, pero que, bueno, básicamente por distintas cuestiones, desde ATIGMA, que es la organización que nuclea a las empresas que desarrollan actividades vinculadas con tecnología aquí en nuestro medio. Bueno, nos decía la gente de ATIGMA, no hay decisión política del municipio de avanzar, y bueno, obviamente seguimos en mesa de negociaciones, pero hasta el momento no tenemos clara cuál es la posición del Ejecutivo Municipal. Bueno, en este último tramo de la charla con Ricardo Rosa justamente hablamos de este tema, y usted va a ver que desde el punto de vista del enfoque municipal hacia esta cuestión, bueno, parece haber un claro cambio de óptica, porque aquí De Rosa, usted lo va a escuchar enseguida, nos habla de que se está trabajando en este tema, de que hay básicamente 2 predios justamente que están siendo analizados para la radicación o el cambio de radicación del parque, es decir, esto no seguiría siendo allá en la zona sur, sino que se piensa prácticamente en la zona del macrocentro y la zona norte de la ciudad. Pero en definitiva, lo que nos decía De Rosa es que el proyecto está en condiciones de avanzar después de sortear algunas trabas a nivel burocrático que tiene que ver con cuestiones que plantea el Tribunal de Cuentas. Así que escuchamos a De Rosa, que nos dejaba algunos indicios de cómo sigue este tema del proyecto Parque Informático aquí en la ciudad de Mar del Plata. Estamos trabajando con el señor Intendente para que no provocar equivocaciones cuando se hacen las cosas. Estamos sabiendo que es una inversión muy grande la que hay que hacer. Esa inversión la queremos hacer en forma correcta, como todo lo que hace el señor Intendente, que quiere hacer las cosas correctas
estamos trabajando para hacer esto correctamente. A veces los tiempos son tiranos y las necesidades del sector van por ascensor, y nosotros, como tenemos un tribunal de cuentas al cual tenemos que responder, tenemos que medir las cosas como las hacemos, pero que se queden tranquilos la gente del sector, que estamos trabajando con toda la fuerza para que ellos puedan tener y ver viabilizado este proyecto que para ellos es tan importante. Ahora, en algún momento el intendente mencionó que a nivel municipal se manejan lugares alternativos, localizaciones alternativas a lo que es la construcción original del parque. ¿Ustedes están justamente analizando distintas variantes para esto? ¿Hacia dónde piensan apuntar? Se está evaluando dos lugares que son muy emblemáticos de Mar del Plata. Los dos son muy emblemáticos donde hacer. No sirve uno solo, porque quedaría chico. Por lo tanto, se está trabajando en dos lugares. El señor intendente va a dar el ok cuando esos dos lugares estén preparados para poder así informarlo, ¿no? ¿Esto lo están conversando con la gente de ATICMA? Sí, yo particularmente lo converso. Y le estoy tratando de... Recién estuve en una reunión con uno de ellos y estoy dándole la tranquilidad de que estamos trabajando para el sector también, ¿no? Es un sector de Mar del Plata también, no se puede trabajar solo para uno. Ellos son también marplatenses. Bien, y como ustedes lo escuchaban, ¿no?, de palabras del mismo De Rosa, parece haber una decisión política ahora de parte del municipio de avanzar con este tema del proyecto Parque Informático. Otra vez, ¿no?, la idea sería no instalarlo, no radicarlo allí en la zona sur de la ciudad, como era la idea original, sino trasladarlo a dos predios que está estudiando el municipio en estas horas. Y bueno, básicamente por lo que es el contacto con la gente del sector, bueno, uno puede adelantar que los predios que se están estudiando son, por un lado, la zona adyacente a la nueva terminal ferroautomotora. Esta es una zona que en su momento ya el propio intendente había mencionado como posible destino de este proyecto, y como decía De Rosa, bueno, con un solo lugar no alcanza, y ahí aparece, y este es un tema que nos da la sensación de estar bastante avanzado en relación a la conversación con gente del sector, la posibilidad de que otro predio seleccionado para esta iniciativa sean las manzanas adyacentes al lugar donde está localizado actualmente el Museo Mar, ¿no?, en la zona norte de la ciudad. Así que bueno, uno lo que espera es que en los próximos meses este tema se vaya destrabando y que finalmente Mar del Plata pueda tener su parque informático, que es un proyecto que da la sensación que en general tiene un consenso político y social realmente importante aquí en Mar del Plata. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a cambiar de tema. Le vamos a contar cómo está la actualidad en la industria naval. Esto después de la pausa. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y cambiamos de tema entonces en este tramo de mercados y empresas y pasamos a hablar de lo que está pasando en la industria naval, ¿no?, una de las industrias importantes allí en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, le decía en la apertura del programa, cuando hablábamos del cambio de tendencia que muestra la actividad económica agregada en el país desde el tercer trimestre del año pasado, que si bien hay sectores que están pujantes como el agro, que hay recuperación en el sector financiero, también en el sector inmobiliario, bueno, lo que se nota es que hay sectores como la industria principalmente que no solamente no reaccionan, sino que están en retroceso, y esto preocupa obviamente porque la industria, todos sabemos, es un sector muy intensivo en mano de obra. Y bueno, por supuesto nos interesó conocer cómo es la actualidad de la industria naval en este arranque del año 2017, la industria, la reitero, con digamos como marco general un atraso cambiario bastante marcado, ¿no? Esto tiene que ver con una inflación que ha ido mucho más rápido que el tipo de cambio entre el peso y el dólar, y por otro lado
una presión de costos internos realmente importante de la mano de lo que es la evolución de la tasa de inflación en la Argentina. Así que bueno, conversamos en la semana con Sandra Cipolla, presidente de SPI Astilleros, que nos contaba de esta manera su visión sobre lo que es hoy la actualidad de la industria naval en Mar del Plata. Bueno, a ver, la industria naval está inmersa dentro de la industria en general, por lo cual, digamos, no está ajena a toda la problemática que venimos escuchando en los últimos 6, 7 meses del declive, del crecimiento de la industria o el deterioro que está sufriendo la misma. Por lo tanto, digamos, nosotros como astilleros podemos tener una performance, pero eso no significa que en general la industria naval está necesitada, digamos, de políticas agresivas para su crecimiento. Digamos, necesitamos que el gobierno entienda que la industria en general y en particular la industria naval, que es mano de obra intensiva, necesita un acompañamiento del Estado en términos de la carga impositiva. La sufrimos todos, pero habría que hacer un replanteo en términos de industria, sobre todo todas aquellas industrias que generamos mano de obra y que queremos seguir creciendo en este país, ¿no? Que no estancarnos. Entonces, creo que le están faltando herramientas, aún que nosotros, sabés, el año pasado habíamos logrado, en realidad el sindicato fue el que logró media sanción de la Ley de Marina Mercante e Industria Naval en el Senado. Todavía no ha pasado, o creo que no ha ingresado en diputados. Yo creo que es algo que entiendo que tal vez al gobierno no le interese discutir, y nosotros necesitamos que efectivamente sea discutido, porque es una herramienta, es un norte, es saber que están viendo que hay una industria que puede favorecer al país y que necesita mínimas herramientas. ¿Bien? Eso todavía hoy no lo vemos. Hemos tratado de hacer reuniones y queremos hacer reuniones sobre todo con industria para que entienda la diferencia de por qué estamos reclamando ciertos incentivos, sobre todo por esta visualización que se ve en el gobierno, que, digamos, sí quiere fomentar la marina mercante, pero por ahí en forma aislada de la industria naval, y cuando realmente están íntimamente ligadas. Es decir, que si entran buques usados, la industria naval se deteriora. Eso es un hecho de la realidad. Bueno, entonces nosotros necesitamos que nos acompañen. Digamos, nosotros no queremos perjudicar a los compañeros de la marina mercante, pero tenemos que defender nuestra industria. Tenemos que proteger las fuentes de trabajo, tenemos que proteger a las familias que están dentro de nuestros astilleros y nuestros talleres. Entonces necesitamos que del otro lado haya un equilibrio que hoy no lo estamos viendo. Bien, Sandra Cipolla mencionaba el ingreso de buques usados importados, ¿no? Todo un tema dentro de lo que es la industria naval en estos días, en Mar del Plata y en todo el país. Y esto obviamente pone en foco el tema de la competitividad, ¿no es cierto? El costo de producir en dólares en la Argentina, que como le decía cuando presentamos este tema de la actualidad de la industria naval, bueno, lo que plantea es un dólar que parece atrasado, por lo menos a raíz de lo que es la evolución de los precios internos y de lo que es la evolución del tipo de cambio. Y por otro lado, bueno, costos que tienen que ver con esta competitividad, que siempre están creciendo, ¿no es cierto? Costos que no solamente tienen que ver con lo que es bueno, el salario que se paga a los trabajadores, sino también impuestos y otros insumos que en definitiva se transan en la Argentina y que están afectados por la inflación. Así que en el segundo tramo de la charla con Sandra Cipolla abordamos el tema de la competitividad, ¿no? ¿Cuál es su visión acerca de las herramientas que hoy tiene el Estado para resolver esta cuestión? Yo creo que, digamos, para ser competitivos no tiene que ver solamente con el atraso cambiario. Digamos, en ninguna economía creo que manejar la economía solo por el dólar creo que no es conducente y no es sostenible en el tiempo. Es cierto que tenemos un atraso cambiario, pero en realidad este país tiene atraso cambiario y una carga impositiva, una carga tributaria pesada, digamos, que afecta, creo que a todos los que vivimos en este país, y a las industrias las ahoga, digamos, porque además no solamente tiene que ver con lo económico, sino con lo financiero. Es decir, las industrias hoy nos encontramos en una situación de que te llega el 931 y tenés que pensar y analizar si pagás el 931 primero o la quincena. Es decir, quienes pagamos quincenas realmente sufrimos la carga impositiva, porque no solo nos desalienta en términos económicos y baja de la rentabilidad, sino que nos ahoga en términos financieros. Digamos, entonces creo que, digamos,
tienen que pensar, digamos, cuando uno, yo creo que te lo dije fuera de cámara, digamos, cuando vos hablás con el gobierno, decir, mira, nosotros como industria necesitamos esta performance impositiva para realmente ser competitivos y colaborar con el crecimiento del país, digamos, el cálculo que te hacen rápidamente es, bueno, pero ¿cuánto le cuesta al Estado? Bueno, digamos, el 100% de cero sigue siendo cero. Si nos permiten crecer, tal vez los ingresos que tengan en un mediano y largo plazo sean superiores a los que hoy tienen a través de nuestra industria. Pero bueno, eso no logramos vencer esa barrera, y entiendo que no logramos vencer esa barrera porque el gobierno tiene un problema con su déficit fiscal, entonces no puede pensar más allá de lo que necesita, digamos, porque ellos también están viviendo el día a día, cosa que es complejo. Es decir, un país, digamos, un país para desarrollar sus industrias no puede estar pensando en una cuestión coyuntural. Tendría que tener políticas de Estado de largo plazo, plantearlas seriamente y, digamos, convocar a todos los sectores a ver qué capacidad de acompañamiento tenemos cada uno de nosotros. Ahora, ¿y qué te parece que puede aportar el proyecto de ley de industria naval y marina mercante, que vos decías está pasando por el Congreso en esta coyuntura? ¿Qué puede ayudar? Puede ayudar, entiendo yo, más allá de que, digamos, entendemos que no es la herramienta definitiva que nosotros necesitamos, pero sí nos da una herramienta de que alguien está pensando en nuestra industria, que alguien puede valorar que realmente necesita una ley para que esté enmarcada y para que las discusiones, en vez de ser individuales, ¿no? Digamos, en vez de yo, digamos, como empresa, SPI, ir a golpear puerta por puerta para lograr, digamos, como industria, podamos ir en un conglomerado con las distintas cámaras, es decir, que a través de una ley nosotros podemos sentarnos con industria y decirle, bueno, caballeros, necesitamos, esta ley nos beneficia en esto, nos pone en pie de igualdad o igualdad con la industria que nos retroalimenta, que es la marina mercante, pero necesitamos estas otras herramientas. Entonces entendemos que la ley de marina mercante e industria naval por lo menos nos pone en un lugar, bien, que tiene apoyo del Congreso, que es el pueblo, bien, en que esta industria tiene que ser vista, visualizada y protegida. Bien, y difícil sin duda, ¿no?, la coyuntura para la actividad industrial desde el punto de vista de que, como decía Sandra Cipolla, bueno, no solamente el tipo de cambio es una herramienta para mejorar la competitividad, incluso decía con buen criterio Sandra, me parece que el tema de la posibilidad de subir el dólar para mejorar la competitividad de la industria y de otros sectores, bueno, es una sábana corta, ¿no? Porque en la medida que eso sube, bueno, básicamente los precios, los costos van atrás y básicamente el problema no se resuelve. Entonces, bueno, aparece la cuestión de los costos internos y ahí, sin duda, bueno, lo que destella es la carga tributaria, ¿no? La carga tributaria que, según numerosos estudios, está en la Argentina desde el punto de vista de los impuestos que pagan las empresas al tope de los rankings mundiales, ¿no? Realmente es muy caro producir en la Argentina y bueno, cuando a uno le suma a esta cuestión el déficit fiscal que impide al Estado ser muy generoso en cuestiones fiscales, cuestiones impositivas, realmente, bueno, uno advierte que hace falta mucho análisis, mucho estudio para ver qué políticas implementar, instrumentar para, bueno, darle competitividad a sectores que hoy realmente parecen estar pasándola mal. Pero bueno, nos queda un último tramo de la charla con Sandra Cipolla y ahí hablamos de cómo de alguna manera se defiende SPI Astilleros en este momento, ¿no? La coyuntura es difícil para el sector, como decíamos, pero bueno, sin duda con un enfoque profesional uno debería encontrar las herramientas o los canales para bueno, llevar estas cuestiones lo mejor posible. Así que en el último tramo conocemos la experiencia de SPI en este difícil momento que atraviesan distintos sectores industriales. En general, digamos, cuando uno mira a sus socios estratégicos o sus competidores, mirar alrededor, efectivamente tiene un grado de complejidad importante. Nosotros, de hecho, la semana pasada hicimos la categorización de nuestro personal y la realidad que yo les manifestaba a nuestros trabajadores que hoy SPI es casi como ha logrado hacerse una isla, ¿bien? Que ni siquiera es conveniente, porque nosotros deberíamos estar integrados a toda una comunidad, no deberíamos considerarnos una isla. Estamos bien, hemos trabajado mucho, lo que realmente hemos hecho es que nosotros hemos trabajado durante todos estos años en la consolidación de nuestro profesionalismo, los acuerdos estratégicos con nuestros proveedores y nuestros clientes, entonces nos ha permitido desarrollarnos y ser sustentables. Eso en términos de reparación. La realidad que en términos de construcción,
como habíamos hablado el año pasado, teníamos proyectos importantes como la construcción de barcazas para el transporte de hidrocarburos, que se terminó en forma exitosa ese contrato, lo mismo el segundo remolcador, pero este año no tenemos un tercer remolcador, ¿bien? Y eso hace que los astilleros se encuentran en una situación compleja, porque vos haces toda una curva de aprendizaje, capacitas a tu personal para un nicho de negocios o para un desarrollo profesional que luego no lo podés sostener en el tiempo. Entonces, trabajamos mucho, consolidamos el equipo de trabajo, el profesionalismo, los acuerdos que tenemos, vuelvo a decir, con nuestros socios estratégicos, proveedores, clientes. Trabajamos mancomunadamente en forma, digamos, después nos sentamos en mesas diferentes o en lados diferentes de la mesa con el sindicato, pero trabajamos en defensa de la industria y eso nos ha permitido hoy haber tenido un muy buen año del 2006 y mantener una calidad de trabajo durante el 2017 relativamente buena y que nos permita como quien dice, aguantar la tormenta, ¿bien? Pero no es lo que queremos es crecer. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en casa, séntete como en Pava, séntete bien, pásalo bien, séntete como en Pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Organización Ventimiglia. Productores asesores de seguros. Agentes del grupo asegurador La Segunda. Experiencia y profesionalismo. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y volvemos a cambiar de tema en este tramo de mercados y empresas. En un rato nada más les voy a estar mostrando los números de la actividad inmobiliaria aquí en la ciudad de Mar del Plata, lo que tiene que ver con compraventa de propiedades, también con mercado de crédito hipotecario, que realmente, bueno, entrega muy buenas señales, ¿no?, de lo que está pasando en esos sectores de la economía. Pero ahora tiempo de dedicarle algunos minutos a nuestro espacio habitual dedicado a la propiedad horizontal. Y en este sentido, bueno, está claro que en un contexto de caída de ingresos reales de las familias, bueno, dentro de lo que es el ámbito de la propiedad horizontal, uno de los grandes temas es el crecimiento de la morosidad en el cobro de expensas. Así que, como siempre, conversamos este tema con el doctor Juan Antonio Costantino, que nos describe la manera en que está esta situación, ¿no?, la mora en el cobro de expensas en los consorcios de la ciudad de Mar del Plata, y también de qué manera se está gestionando esta cuestión de manera de hacer viable la vida económica de los edificios en Mar del Plata. El consorcio de propietarios, que es el núcleo de vivencia de la mayor parte de la población, por supuesto que no puede ser ajeno a la situación económica de todo un país. Esto se agrava habitualmente en los meses de febrero, porque en el mes de enero se liquidaron sueldos, las cargas sociales, el aguinaldo, el bono que se le reconoció al SUTERIH en 2 cuotas, y entonces, bueno, esto produce una elevación de la deuda por expensas y genera un aumento de la morosidad. Además, el problema que tiene la vida consorcial es que, contrariamente a una actividad empresarial, no tiene un recurso extra como para generar un ingreso, como puede ser una empresa que pueda llegar a vender productos en mayor o menor medida o exportar, ¿no es cierto? El consorcio sobrevive gastando y pagando, salvo aquellos edificios que tienen la suerte de tener, por ejemplo, una antena de telefonía celular en su terraza, que genera un muy buen ingreso, pero si no, es una situación de se gasta y se paga, o se cobra y se gasta. Por eso se manifiestan estos niveles de morosidad que vienen en aumento. ¿Cómo se está gestionando este tipo de mora? Porque entendemos que es una mora circunstancial, ¿no es cierto? ¿Cómo es recomendable que se administre desde los consorcios? La mora en el pago de las expensas tiene una característica distinta a la mora en otro tipo de obligaciones.
Porque si uno tiene una deuda instrumentada, por ejemplo, en un pagaré, en otro tipo de instrumento, es esa deuda a la cual se le van a adicionar los intereses. Pero la deuda por expensas es como el reloj de un taxi. O sea, no solo va a seguir devengando intereses, sino que todos los meses va a seguir aumentando. Por eso la gestión de las administraciones tiene que ser inmediata, no a nivel judicial, pero sí a nivel extrajudicial, para intentar recuperar o convencer al deudor que ese nivel exponencial al cual puede llegar la deuda después le va a impedir el pago. El deudor puede pedir un crédito en un banco, puede pedir ayuda financiera a otro lugar y pagar la deuda por expensas. Actualmente la Cámara de Apelación de Mar del Plata está reconociendo una tasa de hasta el 4%, si está pactado en el reglamento, hasta el 4% mensual para por mora en el pago de las expensas, porque la recaudación de expensas es la savia que mueve la vida del edificio, porque, reitero, no tiene, salvo que tengan un ingreso con una antena, por ejemplo, no tienen otro medio de recaudar adicionales para cubrir pasivos. Bien, le decía que este tema del incremento de la mora en el cobro de expensas es uno de los grandes temas en el ámbito de la propiedad horizontal en este arranque del año 2017. El otro, sin duda, es el tema del suministro de gas, ¿no? Muchos edificios en Mar del Plata, muchos de ellos viejos, ¿no? Antiguos y otros nuevos, bueno, sin suministro hasta tanto de alguna manera se finalice la construcción del gasoducto de la costa, que como dato importante, ¿no? Uno encuentra que esta semana en particular, por lo menos se abrieron los sobres con las ofertas para la licitación, que se estima, bueno, se va a estar cerrando en las próximas semanas, después tendrá un plazo de obra pertinente, y bueno, las primeras estimaciones hablan de que ese gasoducto estaría finalizado para la segunda mitad del año 2018. ¿Cómo están las cosas mientras tanto, tanto en edificios nuevos como en edificios antiguos en Mar del Plata? Bueno, este tema nos lo comenta a continuación el doctor Juan Antonio Costantino. Bueno, todos sabemos que acá hay que hacer una división. Edificios viejos, al cual por determinadas circunstancias, una inspección de Camusi Gas Pampeana, por ejemplo, le han cortado el suministro, y edificios nuevos, 2016. En estos edificios viejos, al cual Camusi, debido a alguna inspección, ha cortado el suministro a todo el edificio, la situación se complica porque Camusi exige que se adecúen. Este edificio del año 1960 tiene que adecuar toda su instalación a normativas del 2017. Entonces esto sí genera mucho dinero, son cosas muy costosas, estamos hablando de 500, 600, 1 millón de pesos, las contrataciones de locación de obra, de material y mano de obra. Esta situación aumenta muchísimo la mora, porque, reitero, son contratos de locación de obras muy costosos en material y mano de obra. Por el otro lado, los edificios nuevos, quería decir que algunas personas de los tantos edificios que hoy en día tienen el gas cortado desde hace muchos años, algunos cortados definitivamente, otros intervenidos, que es una escala intermedia, optan por instalar todo eléctrico, cocina, calefón, termotanque, etcétera, etcétera. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque ese edificio viejo, tiene regulada una carga térmica de electricidad, pensando en lo normal, porque todo lo demás energéticamente se cubría con el gas. Al aumentar esta carga térmica, si todos o la mayor parte de los propietarios comienzan a colocar este tipo de artefactos eléctricos, evidentemente puede haber un serio problema eléctrico, no ya en la unidad específica, sino en el edificio en general, que tiene una adecuación a una carga térmica que ahora se duplica o se triplica al instalar estos artefactos. Y en los edificios nuevos sabemos que ya se ha licitado la compra de los materiales y se está licitando la ejecución de la obra para ampliar la provisión de gas a la ciudad de Mar del Plata. Muchos edificios nuevos recién terminados no tienen gas y bueno, toda la gente está instalando estos artefactos eléctricos
En algunos casos, estos edificios nuevos tienen prevista una mayor posibilidad de carga térmica eléctrica, con lo cual el problema no es tan grave, pero bueno, una cosa es que se haya licitado la obra, que se haya licitado la compra de materiales, y otra cosa es que llegue la tubería a proveer a la ciudad de Mar del Plata y la zona. Mientras tanto, no hay otra alternativa que lo eléctrico. Organización Ventimiglia, productores asesores de seguros, agentes del grupo asegurador La Segunda, experiencia y profesionalismo. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Bien, y vamos a dedicarle a continuación en este tramo de mercados y empresas un par de minutos para contarle, bueno, qué está pasando en la actividad inmobiliaria, ¿no? Aquí en nuestro medio. Le comentaba ya en la apertura del programa que, bueno, básicamente lo que uno observa cuando uno mira los datos de recuperación de la actividad económica desde la segunda mitad del año pasado, bueno, uno encuentra justamente que uno de los sectores que muestra una dinámica más positiva es justamente la actividad inmobiliaria, y si uno mira la actividad del sistema financiero, también lo que tiene que ver con depósitos, por supuesto, pero crédito específicamente, también ha mostrado tasas de crecimiento muy interesantes que incluso uno observa se están acelerando en el arranque del año 2017. Así que quería mostrarle, bueno, en este tramo del programa algunos números que tienen que ver con la realidad de General Porredón en este tema, números muy frescos, ¿no?, de las últimas horas del último informe del Observatorio de Desarrollo Regional de la Bolsa de Comercio de Mar del Plata, que muestran en principio lo que usted comienza ya a ver en pantalla, que tiene que ver con las escrituras de compra-venta. Fíjese usted el dato, ¿no? En febrero se hicieron 590 escrituras de compraventa aquí en General Porredón. Esto es un crecimiento del 33%, ¿no? Muy significativo en la comparación con febrero del año 2016, con lo cual el bimestre enero-febrero, el primer bimestre del año, queda con 1.004 escrituras y un crecimiento del 37%. Por supuesto que aquí uno encuentra, bueno, un disparador de este mejor ritmo de actividad inmobiliaria en lo que tiene que ver con la compraventa de propiedades, bueno, el blanqueo de capitales, ¿no? Esto decíamos ya desde hace algunos meses, compartiendo charlas con el martillero Diego del Valle aquí en Mercados y Empresas, que realmente el régimen de sinceramiento fiscal, bueno, ha generado un movimiento de dinero, de dólares básicamente, que en buena parte han ido al sector inmobiliario. Esto se nota cuando uno mira, bueno, este incremento de las escrituras de compra-venta. Pero atención, que me parece que este no es el único factor que está pesando aquí. También hay un crecimiento muy importante, como le decía anteriormente, del crédito para la vivienda. Y esto, bueno, lo vamos a apoyar con la placa que usted comienza a ver ahora y que tiene que ver con las hipotecas aquí en nuestro partido en el primer bimestre del año. Los datos son bastante elocuentes. En febrero se hicieron 104 hipotecas, 112% de crecimiento en relación a febrero de 2016, y el primer bimestre queda, por lo tanto, con 181 hipotecas con un crecimiento del 103%. Le reitero, datos que tienen que ver con el último informe del Observatorio de Desarrollo Regional de la Bolsa de Comercio de Mar del Plata, que muestran realmente, bueno, una actividad más importante, ¿no?, en el mercado inmobiliario local, y principalmente, que es un dato a tener en cuenta, pensando en que se viene la nueva etapa del crédito Procrear, por ejemplo, que seguramente va a acelerar esta tendencia, bueno, un crecimiento realmente importante de los créditos hipotecarios en todo el país. Eso se ve en los informes del Banco Central y aquí en nuestro medio, como destacábamos en la última placa. Bueno, y a partir de este pantallazo que le queríamos dar de lo que es la actividad del mercado inmobiliario local y del mercado de créditos hipotecarios, bueno, enseguida vamos a estar, después de la próxima pausa, hablando de lo que ha ocurrido en la semana en la bolsa. Le adelanto que fue una semana tranquila porque todos los mercados del mundo han estado atentos a la votación de los cambios en el sistema de salud en los Estados Unidos. Este es un tema importante porque allí se entiende que en el Congreso de los Estados Unidos, bueno, Donald Trump está haciendo sus primeras pruebas y después va a venir, por ejemplo,
su paquete de recortes impositivos y seguramente tendrá las mismas dificultades que ha tenido con este tema en las últimas horas. Así que bueno, los mercados atentos a ese tema que se ha venido prorrogando a lo largo de la semana, con lo cual, bueno, las bolsas han tenido pocos cambios a lo largo de la semana. Así que en esta oportunidad, lo que vamos a hacer después de la pausa, ya en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil, es hablar de cómo está el tema en materia de letras en dólares. Hay una nueva colocación la semana próxima y en la posibilidad de comprar Levax cualquier día de la semana. Las Levax, usted sabe, son el instrumento en pesos preferido por los inversores por las altas tasas de interés que están pagando. Así que analizamos estos temas después de la siguiente pausa. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tu préstamo está cantado. Quiero pintar mi casa. Muy. Vamos a hacer un viaje. Muy. Voy a cambiar mi moto. Muy. Préstamos muy. Préstamos muy. Con la confianza y el prestigio del Grupo Fava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, entramos entonces en comunicación telefónica ya con Mar del Plata Bursátil para ver cómo está cerrando la bolsa esta semana corta. Y bueno, allí nos recibe en esta oportunidad Macarena Mateo. ¿Cómo te va, Macarena? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, yo adelantaba, Macarena, de alguna manera sobre el cierre del bloque anterior que en la bolsa no hubo grandes cambios, ¿no? Porque básicamente lo que uno ve es que los mercados internacionales tuvieron un impasse en estos días, esperando un poco, bueno, cómo pasa la votación por los recortes a los gastos de salud de los Estados Unidos, lo que se conoce como el Obamacare, bueno, que se viene postergando, y esto prácticamente paralizó en general las bolsas. Esto se vio acá en Argentina, donde normal no tiene cambios importantes en la semana. Pero también adelantaba que queríamos hablar con vos de que se viene otra semana importante porque va a haber otra vez colocación de letras en dólares, ¿no es cierto? Contanos cómo viene este tema, que es un poco una de las modas que se ha impuesto en los últimos tiempos para aquellos que ahorran en dólares. ¿Cómo viene este tema de las letes? La verdad es que el mercado se va agrandando cada vez más, las licitaciones son cada vez más periódicas. La última licitación fue la semana pasada, hubo 3 plazos, las últimas, digamos, de las del verano, entre enero y febrero habían licitado 2 plazos, esta vez hubo 3, hubo letras a 90 días con una tasa del 2,65 anual, a 180 días con una tasa del 3 y a 270 días con una tasa del 3,25. Todas esas letras, como decimos siempre, se pueden integrar en dólares para aquellos que tengan dólares y quieran obtener una rentabilidad, como también se pueden integrar en pesos. Esas integraciones en pesos tienen un beneficio adicional, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio de referencia para aquellos que integren estas licitaciones en pesos es el mayorista, que tiene una diferencia importante con lo que es el dólar corriente o el dólar minorista al que todos accedemos en bancos. Como para darles un ejemplo, el dólar hoy estaba alrededor de los 15 pesos con 85 minorista y 15 pesos con 65 el mayorista. Entonces, bueno, esa tasa de referencia en dólares le tenemos que sumar algún tipo de tasa por la conversión de estos pesos a dólares. Claro. Entonces, Macarena, esto aparece como una excelente oportunidad, que es lo que veníamos comentando ya en las últimas semanas, ¿no? Para aquellos que tienen o dólares ociosos o aquellos que tienen pesos, que quieren ahorrar en dólares y que en general tienen la alternativa tradicional del ahorrista argentino, que es simplemente comprar los dólares y atesorarlos, lo que no genera ningún interés. O incluso hay algunos que en la última etapa, bueno, se han ido animando a comprar los dólares en el banco y por ahí a colocarlos a plazo fijo. Pero eso no genera renta, ¿no es cierto? Entonces acá estamos ante una oportunidad sumamente interesante, pues son rentas anuales muy atractivas. Ahora, vos decías que, digamos, esto se puede integrar en pesos o en dólares. Operativamente, ¿cómo es? Porque ahí hay que hacer alguna transferencia bancaria, hay que depositarlos en cuenta. Contanos cómo se maneja eso. La verdad que es el fondeo de cuenta usual en nuestra institución. El dinero se puede depositar o transferir en caso de que sean pesos. Aquellos que tengan dólares y quieran integrar este tipo de colocaciones en dólares, solo vía transferencia. Por supuesto que quien no tenga cuenta abierta en nuestra entidad se acerca a las oficinas de lunes a viernes de 10:30 a 17:30 y abre la cuenta y
le vamos a dar todos los datos para que pueda transferir o depositar. Aquellos que ya tengan cuenta, el fondeo es similar al resto de las colocaciones, sí, marcando que para los dólares es sí o sí vía transferencia. Más allá de eso, una vez que tenemos la plata acreditada en la cuenta, la licitación se realiza por 1 día y medio. Esta licitación de la que hablamos se va a realizar durante todo el día miércoles y la mitad del día jueves. El jueves a las 14 horas cierra esta licitación y ya después del día lunes van a ver reflejado el saldo en cuenta, ya para vencer dependiendo del plazo que hayan elegido. Bien, es decir que entonces para esto tiempo hasta el jueves, vos decías miércoles y jueves. Ahora, dejando de lado el tema de las letes, hemos venido hablando también mucho de las LEVACs, ¿no? Que son colocaciones en pesos, en letras del Banco Central. Y ahí, bueno, quería que nos cuentes un poco cómo está funcionando lo que conocemos, digamos, en la bolsa como el mercado secundario. Porque nosotros siempre decimos que una vez por mes, desde febrero, el Banco Central licita estas letras y bueno, que ese tercer martes donde se hace la colocación es donde uno puede comprarla originalmente. Pero está tomando mucho protagonismo lo que se conoce como el mercado secundario, es decir, que alguien venga a la bolsa y compre una letra, una LEVAC, cualquier día de la semana, ¿no es cierto? Contanos cómo está esto. Bueno, como bien decías vos, estas licitaciones de LEVACs han pasado a ser mensuales desde el mes de febrero, lo cual generó un mercado secundario mucho más grande de esas letras durante el mes, digamos. Al no haber una nueva licitación, aquellos que tienen fondos ociosos, mientras tanto los colocan a través del mercado secundario. Y como beneficio, digamos, para también la gente que ha colocado y por ahí a mediados de mes necesita una parte de ese dinero, se pueden vender. Eso forma ese mercado secundario que tiene una tasa muy similar a la de la licitación, que se opera todos los días en pesos, de 11 de la mañana, a 16 horas, todos los días. Súper líquido, la verdad es que no hemos tenido indicios de que vaya a haber algún tipo de falta de liquidez con este producto, y lo que genera es que nosotros no dejemos capital ocioso sin generar ningún tipo de interés por alrededor de 3-4 semanas una vez que ya hubo licitación del mes, ¿no? Hoy, por ejemplo, faltarían alrededor de 25 días para la licitación y estaríamos perdiendo mucho tiempo de interés. Entonces lo que se hace es comprarlo por mercado, como vos bien decías, por mercado secundario, y dejarlo colocado durante estos 25 días hasta el día de la licitación para poder renovarlo. Muy claro. Bien, un dato me parece muy importante, ¿no? Para la gente que ahorra en pesos en este caso, porque bueno, no hay que esperar hasta esa colocación mensual de LEVACs entonces, sino que cualquier día uno puede llegarse a la bolsa y comprar este tipo de instrumentos. Muy bien, Macarena, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, volvemos a comunicarnos seguramente el próximo viernes para que nos cuentes un poco las novedades allí desde la bolsa. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Conversamos entonces con Macarena Mateo, directamente de Mar del Plata Bursátil, con estos dos temas, ¿no? Que realmente están muy de moda entre los ahorristas que no están dispuestos a asumir grandes riesgos, ¿no? En el mercado. El tema de las letras en dólares, estas emitidas por el Tesoro, las LEVACs, que son letras emitidas por el Banco Central, en este caso en pesos, dos alternativas realmente muy interesantes para inversores conservadores. Y nos queda tiempo simplemente para conocer cómo están las tasas de referencia, ¿no? En este cierre de semana, este repaso que hacemos habitualmente sobre el cierre de nuestro programa. Comenzamos con las tasas en pesos. Bueno, las LEVACs en primer lugar, que hoy son el instrumento de corto plazo preferido por los inversores, 22,25% anual. Con este detalle, ¿no? Ya no hace falta más esperar mes a mes la colocación, sino que cualquier día de la semana un ahorrista puede ir a la bolsa y hacer la compra de este instrumento, que lo repito, es el que tiene la mejor tasa para inversiones cortas, ¿no? Estamos hablando de las LEVACs a 35 días, incluso si uno la compra durante la semana, dentro del mes, bueno, el plazo inclusive puede ser menor. Y después el plazo fijo tradicional, el mayorista para montos de más de 1 millón de pesos en bancos privados, lo que se conoce como la tasa Badlar bancos privados, 19,38% anual, y el plazo fijo minorista, que levantó algo, pero sigue por debajo, 18,10% anual. Por último, las tasas en dólares. En primer lugar, la referencia de las LETES, las letras del Tesoro, las que conversábamos con Macarena hace unos minutos, están rindiendo 2,65% anual para 88 días de plazo, el plazo más corto de la última colocación. Les reitero que esto se puede extender, en cada colocación hay realmente emisiones de letras a plazos más largos, y después títulos de mucho mayor plazo, ¿no? Los bonos que cotizan en el mercado en general en la bolsa, el bono 2024 5,20% anual, y el bono de descuento que vence en el 2033 7,50% anual. Bueno, le contamos todas las alternativas que hoy están disponibles para los ahorristas
que están pensando en colocaciones relativamente seguras, ¿no? Le dijimos ya, la bolsa tuvo una semana muy tranquila, prácticamente sin cambios. Esto un poco reflejando el ánimo internacional, donde los mercados se movieron muy, siguiendo la expectativa de lo que pasaba en el Congreso de los Estados Unidos, con el tema del Obamacare principalmente, y bueno, no hubo cambios relevantes para la inversión en acciones. Así que bueno, buen momento entonces para repasar cómo están las cosas para las tasas que hoy tienen disponibles los inversores más conservadores de corto plazo aquí en nuestro sistema financiero. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.